Y ya estamos de regreso junto a Alicia Contreras para revisar noticias internacionales que comenzamos de inmediato con novedades en Venezuela. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Mati. Sí, tenemos una noticia de último minuto porque se registró un terremoto 7.1 en Venezuela que se sintió muy fuerte en Caracas. Estas son las imágenes que nos llegan desde redes sociales. Ahí de hecho se ve el momento, justo estaban viendo el partido y comienza este movimiento. Y según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, este terremoto de magnitud 7.1 se registró a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, en uno de los 14 municipios autónomos que conforman el estado de Carabobo. Este temblor ocurrió a las 6 de la tarde con 4 minutos y habría tenido una profundidad de 13.2 kilómetros. Y no solo eso, también habría afectado zonas de Colombia, el Caribe, Curazao y Aruba. También se emitió una alerta de tsunami para Venezuela y los territorios insulares. Sin embargo, se descartó una alerta de tsunami en las costas de nuestro país. Están llegando de a pocos videos en redes sociales donde se ven daños importantes a raíz de este movimiento, no solo al interior de las casas, sino, tal como lo vemos en esas imágenes, daños a infraestructuras en edificios, y de hecho también hay videos que están circulando donde se ve el derrumbe de algunos edificios. Todavía no tenemos información oficial de lo que está ocurriendo en Venezuela. Justo más temprano había tenido un acto la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Mira, esas imágenes también son bastante impactantes. Había habido un acto de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero fue antes entonces de este terremoto 7.1, y vemos como una persona como escapa entonces de este lugar junto a sus dos mascotas. Son distintos los videos que están llegando en redes sociales, principalmente desde Caracas, entonces donde se ven estos daños a los edificios. Y también ahí tenemos otro entonces video. Reiteramos, un terremoto magnitud 7.1 al noroeste de Montalbán y ocurrió a las 6 de la tarde con 4 minutos, una profundidad de 13.2 kilómetros. Si bien para nosotros no parece ser un movimiento tan fuerte de 7.1, hay que recordar que este país tampoco está preparado como Chile para estos movimientos telúricos. Y además fue superficial porque 13 kilómetros es muy superficial. Exactamente. Y a esto se suma que también se registró hace poco otro terremoto en Japón de 7.0. También Japón, un país que está preparado para estos eventos telúricos. Estamos recabando información porque, reiteramos, la información oficial desde los medios venezolanos está tardando en llegar, pero sí están llegando entonces estos videos a través de redes sociales. Vamos a recabar más información entonces y les traemos una actualización de lo que ocurre en Venezuela, Mati. Bueno, y la información noticiosa de esta jornada está cargada a América Latina. Vamos a partir en Colombia, donde hoy temprano Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente de este país. Tuvo una conferencia de prensa en la mañana donde entonces reconoce los resultados del preconteo. Estaba esperando el oficialismo entonces los resultados del escrutinio. Sin embargo, era muy difícil que se cambiara entonces la situación que ya habíamos conocido el domingo por la noche, una diferencia de 250.000 votos que le daban la victoria a Abelardo de la Espriella. Finalmente entonces Cepeda, el candidato del pacto histórico, reconoce la derrota, pero también dice entonces que van a hacer una oposición firme al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. También asegura que acá hubo compra de votos y criticó la injerencia de Estados Unidos en estas elecciones. Donald Trump le dio su respaldo a El Tigre 2 días antes entonces de la segunda vuelta presidencial. Escuchemos lo que dijo hoy entonces Iván Cepeda al reconocer su derrota. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse
mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Con este reconocimiento de Iván Cepeda, entonces ya no hay dudas de que Abelardo de la Espriella se va a convertir en el próximo presidente de Colombia y va a asumir en agosto próximo. El Tigre entonces es el nuevo mandatario colombiano y hay varias conclusiones que podemos sacar entonces de esta segunda vuelta. En primer lugar, que Abelardo de la Espriella va a tener un desafío importante, la gobernabilidad. Ganó solo con un margen de 250.000 votos. Es un país completamente polarizado y asimismo de la Espriella no tiene una participación importante en el Congreso. Va a ser obligado entonces a hacer pactos con los distintos partidos. Vamos a ver entonces cómo va a gobernar Abelardo de la Espriella. Por otra parte, también hay que reconocer que a Iván Cepeda no le fue mal en estas elecciones. La izquierda tuvo un voto muy importante, de hecho tuvo 3 millones de votos más en la segunda vuelta, que fue incluso más de lo que tuvo Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella solo creció 2,6 millones de votos, pero de todas maneras a la izquierda no les fue suficiente. Ahora hay una izquierda conformada en Colombia después de este primer gobierno progresista que no es menor en la historia de este país. También van a tener un peso importante en el Congreso, son la primera minoría en el Senado y pasa algo interesante en las elecciones de Colombia porque Iván Cepeda, al tener el segundo lugar, entonces pasa a ser senador electo, es decir, va a seguir liderando la oposición y hay que ver entonces cómo conversa con Gustavo Petro. Al parecer hasta ahora sería entonces Iván Cepeda el líder de la oposición. Abelardo de la Espriella entonces va a asumir en agosto. Este es un tema que vamos a analizar, por supuesto, en Conexión Global Prime esta noche a las 10 de la noche con el análisis de Raúl Sor. Pero ya les decíamos, hace poco la presidenta encargada de Venezuela tuvo un acto previo a este terremoto y habló respecto de las elecciones en Colombia. Felicitó a el Tigre, que es un signo completamente opuesto a ella, pero Venezuela ya lo sabemos, es complejo el panorama porque si bien está el chavismo dirigiendo el país, de todas maneras bajo el tutelaje de Estados Unidos. Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella. Escuchemos lo que dijo la presidenta encargada de Venezuela entonces respecto de los resultados de las elecciones del país vecino. Nosotros reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia. Felicitamos ese proceso electoral y decimos, demos un paso adelante, no miremos atrás y por eso hoy felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, de cooperación y amistad como corresponde entre pueblos hermanos. Después de ese acto fue el terremoto 7.1 en Venezuela. Ahora nos vamos a Perú, donde también hay novedades importantes, porque finalmente Keiko Fujimori ya tiene una ventaja irreversible en los resultados de las elecciones presidenciales en este país. Y de hecho, tras conocerse entonces esta noticia, dio una conferencia de prensa a la candidata de Fuerza Popular que probablemente va a ser la próxima presidenta de Perú. ¿Por qué decimos probablemente? Porque a diferencia de lo que ocurre en Colombia, si bien ella ya tiene la ventaja irreversible, de todas maneras, Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, sigue acusando fraude y ayer decía que no iba a reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Lo que pretende Sánchez, lo que pretende la izquierda en Perú es que se anulen los votos en el extranjero que le dan finalmente la victoria a Keiko Fujimori. De todas maneras, entonces todo parece apuntar a que Keiko Fujimori va a ser la próxima presidenta de este país, asumiendo el 28 de julio, pero también tiene un problema parecido a Abelardo de la Espriella. También enfrenta a un país completamente polarizado y va a tener un problema de gobernabilidad. Sin embargo, Keiko Fujimori tiene una fuerza importante en el Congreso. Escuchemos lo que dijo hoy Keiko Fujimori. Frente a estos resultados, lo primero que quiero es agradecer al pueblo peruano, agradecer a nuestro partido, pero somos conscientes que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades, ¿no? Y entendemos estas votaciones. Y lo que muchas de las personas reclaman, sobre todo,
es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar. El mapa entonces de América Latina cada vez más teñido de azul, solo queda Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva y Uruguay con Yamandu Orsi, pero en Brasil va a haber elecciones el próximo mes de octubre. Ahora, ojo, son distintos gobiernos de derecha, pero todos tienen algo en común, se llevan bien con Donald Trump. Nos vamos ahora a Bolivia. Este fin de semana finalmente el presidente del país decretó un estado de excepción después de semanas de protestas y ya cuando se cumplió el día número 50 de manifestaciones sociales, finalmente el gobierno de Rodrigo Paz logró despejar las carreteras. Hoy habló entonces el presidente de este país, se hizo un llamado entonces a respetar el orden público. Él estaba bien reacio a sacar a los militares a las calles, pero finalmente este fin de semana entonces tomó la decisión de aplicar este estado de excepción. Escuchemos lo que dijo Rodrigo Paz. Pedir respetuosamente a través del Ministerio de Gobierno y los diferentes ministerios del Gobierno Nacional, pero a su vez también a la Justicia y a la Fiscalía, actuar con firmeza a aquellos que han hecho daño en estos 50 días. Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, pero otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la excusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista, que le hizo daño a la patria. Nos vamos ahora a Kuwait, cambiamos completamente de tema porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está haciendo una gira por los países del Golfo que se han visto afectados por estos ataques de parte de Irán después de que comenzó Estados Unidos esta guerra con el régimen persa. Marco Rubio llegó a estos países, principalmente esta gira es una visita a los Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y a Kuwait, todos países que recibieron ataques de parte de Irán. Hace esta visita entonces porque dice que quiere escuchar a estos países en medio de estas negociaciones que está realizando Estados Unidos con Irán. Y acá los aliados de Donald Trump en el Golfo Pérsico temen que este acuerdo no sea beneficioso para ellos, dado que Donald Trump les prometió seguridad, pero después de que comenzó esta guerra entonces recibieron ataques que nunca se habían visto, por ejemplo, en centros como Abu Dhabi o Dubái. Esto no había ocurrido antes. Es por eso entonces que Marco Rubio dice que acude a estos lugares para escuchar a los líderes de estos países y les promete entonces que van a ser parte o van a ser beneficiados entonces con este acuerdo que se logre entre Estados Unidos e Irán. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado. Queremos empezar a hablar con ellos e involucrarlos en conversaciones sobre cada decisión que se tome con respecto a esta negociación. No vamos a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados de larga data en la región. Para eso estamos aquí, para conocer su opinión. Son nuestros socios. No estoy aquí para decirles qué hacer. También estoy aquí para escuchar. Bueno, el secretario de Estado Marco Rubio también confirmó que a partir del 30 de junio se va a realizar una nueva ronda de conversaciones técnicas con Irán. Nos vamos ahora a Europa, nos vamos a España, porque Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, declaró ante el Pleno del Congreso. Está viviendo una situación difícil Pedro Sánchez por los distintos casos judiciales que están a su alrededor y la oposición está pidiendo entonces adelantar las elecciones. Pedro Sánchez se defendió y también entonces está intentando no ceder a las exigencias de la oposición. Pau Mosquera nos tiene un completo informe desde Madrid. Durante la cerca de media hora que ha durado la comparecencia inicial del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante el Parlamento español, este se ha dedicado a defender la acción de su Ejecutivo, así como limpiar cualquier sospecha de corrupción que pese contra la formación que lidera el Partido Socialista, así como contra su Ejecutivo. Una comparecencia muy esperada por parte de la oposición y de los socios de investidura para así escuchar las explicaciones que podía ofrecer al respecto de los casos
judiciales que orbitan en el entorno de su Ejecutivo y Partido Socialista. En este caso son 3, afectan entre otros a los 2 antiguos secretarios de organización del Partido Socialista, al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno familiar, más concretamente a su hermano David y a su esposa Begoña. Afirmaba al respecto de todos estos casos que por el momento no se debe especular, que hay que permitir que la justicia siga haciendo su trabajo y que investigue, y reiteraba su disposición a colaborar con las autoridades todas las veces que haga falta. Ahora bien, también cargaba contra la oposición porque afirmaba que habían utilizado todos estos casos para trasladar a la población una sensación de corrupción generalizada, algo que, agregaba, no es real. De hecho, defendía que él nunca ha sabido ni tolerado ningún caso de corrupción, que el Partido Socialista nunca se ha financiado de forma irregular y que han actuado de forma contundente contra aquellas personas que ya son exmiembros del Partido Socialista y que se encuentran actualmente investigados. Así las cosas, defendió que van a agotar la actual legislatura y que no va a adelantar elecciones. Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna. Voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías, es que sea justa. Unas explicaciones que no habrían calmado del todo las preocupaciones de los socios de investidura, quienes todavía se dicen preocupados por estos casos judiciales. Ahora bien, la posición más dura ha venido por parte de la oposición. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solicitó nuevamente un adelanto electoral, pero que previo a eso se presente una moción de censura contra Sánchez para así poner fin a su periodo de presidencia. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Vamos a seguir en Europa porque sigue esta ola de calor y en particular en Francia hoy se registró por segundo día consecutivo el día más caluroso de su historia. Si ayer había un promedio de temperaturas en cuanto a 30 estaciones meteorológicas del país de 29 grados, esta vez, este miércoles subió a 30 grados. Es el cuarto día consecutivo de alerta roja por esta ola de calor y este jueves, mañana, 3/4 partes del país van a estar en alerta máxima entonces por las altas temperaturas. Ya lo hemos dicho, también esto ha tenido otros efectos, el cierre de escuelas, la desconexión del sistema eléctrico en algunas zonas y además la muerte de varios jóvenes por ahogamiento. Esto está ocurriendo en Francia, pero distintos países de Europa entonces están sufriendo esta ola de calor. Mati, y antes de finalizar, se acaba de corregir la magnitud del terremoto en Venezuela a 7.5 grados y una profundidad de 10 kilómetros. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas consecuencias dentro de los próximos minutos. Por cierto, en CNN Prime más detalles y hoy día además en Noche de Conexión Global con Colombia como tema central porque hay cambio de gobierno y cambio de signo político. Exacto. También. Así que muchísimas gracias, Alicia. Y nosotros nos vamos contándoles que a esta hora la capital registra 8 grados con 4 décimas de temperatura. Mañana se esperan máximas en torno a los 22 grados, mínima 0 grados. Y con esta imagen entonces nos despedimos. Por supuesto, todos los detalles de la votación que se está realizando y se está produciendo a esta hora en el Senado sobre la ley de reconstrucción la vamos a llevar tanto en Agenda Económica como en CNN Prime. Hasta mañana.